Y hablando de santafesinos ilustres y gente que nos enorgullece un montón que haya nacido en nuestra localidad, tenemos una entrevista espectacular. Podemos hacer como un... ¿Por qué no estamos solos? Ahí está. ¿Quién está? ¿Quién está? Está Nuestro Alberto. compañero, Alberto Gieco. Hola, Albert, gracias por venir. Es raro, a mí también me pasa que no sé a dónde mirar. La que te toma vos es aquella, pero si nos mirás a nosotros está todo bien. Claro. Lo que sí cerquita, acá, Albert. Cerca del micrófono para que te escuchemos bien. Ahí está. Ahí está. Gracias por venir. Gracias a ustedes. También lo podés agarrar si estás más cómodo de agarrar el micrófono y tenerlo así. Como te sientas más cómodo va a estar bien. Cuando invitamos a Alberto empezamos a pensar por la cantidad de cosas que podíamos invitarte. Y la verdad que son varias. Inicialmente pensábamos, como tenemos una sección de agenda, en esta cuestión que ha nacido los martes y que planea quedarse, que es el ciclo Cine y Cena. Pero hay tanto por charlar, Alberto, que no va a ser lo único que abordaremos. O podés venir en otra ocasión. Bueno, gracias. Primera pregunta que queríamos hacerte es si hay algún parentesco entre tu persona y tu apellido Gieco y otro santafesino que también quizás aparezca en el mapa de la provincia, que es León. Que tiene que estar. Yo opino que tiene que estar. Yo León, también, León yo tiene también. que estar. Sí, obvio. Bueno, sí, somos primos. Leones somos primos. ¿Primos hermanos? No, mi papá y su papá eran primos hermanos. Ahí va. O sea, serían primos segundos. Ujú. Él era es de Cañada Rosquín y yo soy de Santa Clara de Buenavista. Que no está tan cerca. Vos dijiste, sí, está cerca. ¿Sí? Sí, es 55 minutos. Ah. Sí, en dirección a... Pero desde acá, digo que Cañada Rosquín y Santa Clara no están tan cerca. Sí, 20 minutos, 25, 30 minutos. Sí, es perdida. cerca. Solo que de Santa Clara es más para allá. ¿Podés reconocer que no sabés dónde está Santa Clara? Sí, Emilia? ya le pregunté, está sobre la 19. Está de la 19 Tomá. saliendo 25 kilómetros. Está bien, pero este es para ese lado. Sí, para el lado de Galvez. Sí, exactamente, lo sé. Claro. Lo sé porque se lo pregunté igualmente. Bien. ¿Y Exacto. cómo naciste ahí y hasta qué edad estuviste? Estuve hasta los 17 años. Ahí me vine a Santa Fe. Estudié 2 años de ingeniería química. Ah, mirá En la época más politizada de Santa Fe. Claro. O sea que pasábamos de... Y esa facultad que era un... Te estoy hablando del 71, por ahí, 70, 71. La facultad estaba todo el tiempo en asamblea, muchas protestas, muchas corridas de la policía, muchos amigos que desaparecieron, que estaban ahí conmigo. Sí. Carlos Bozo es la calle de San Lorenzo cuya historia recupera a un estudiante de ingeniería. Claro. Pero después me pasé a letras. Y estudié 7 años en la Católica, porque no había en ese momento, no había en la estatal. Y bueno, me recibí en letras, pero al mismo tiempo yo tenía un cineclub, ¿cierto? Que se llamaba Núcleo Joven, que era parte del movimiento de juventudes. No sé si que era el cura King el que lo comandaba. Sí. Un cura tercermundista. También estuvo detenido. Sí. Voy a aprovechar este momento y le voy a mandar un saludo a Alfonsina, que es la hija La mayor hija, claro. del curaquín y que era mi compañera en la secundaria, mi amiga personal. Perdón, no, pero hasta lo que yo sabía, los curas no tenían hijos. ¿Sabías mal? Claramente. Él se retiró 3 hijos. de la... Cortó los servicios. Cortó los servicios, el papá del se Gula casó. King. Se casó Ajá. con la Pochi Milesi y ahí tuvieron hijos. O sea que estuviste como realmente en la movida estudiantil y militante 70, 80. Sí, solo que yo siempre estuve estaba en un grupo que era bastante politizado, pero yo estaba más en la parte de cine siempre, ¿cierto? Pero participábamos de Como todo. estudiante de letra, ¿llegabas al cine, digamos, o No, más yo con el movimiento? inmediatamente que me mudé a Santa Fe, porque mi pasión era el cine, entré en el núcleo joven como iba a ver las películas. Y iba al cineclub también a ver las películas. Claro. Y ahí entré a un curso de cine que tenían, y al año siguiente yo estaba dando el curso de cine. Y ahí me quedé varios años enseñando cine. ¿En Ahí, dónde funcionaba el ese cineclub? El núcleo joven funcionaba en el Cine Ocean. Ajá. Y yo también ¿A programaba dónde el estaba el Cine Cine Ocean. En la 25 de 25 de mayo. mayo y después de Irigoyen Entre Freire. Eva Perón y Irigoyen Freire. Sí, Ahora hay un edificio como de 172.000 pisos, más o menos, horrible. lo Y el Cine vimos- Ocean era Sí, hermoso. horrible. Cuando yo trabajaba en Cineclub, vimos cómo demolieron lo que quedaba para construir ese edificio, porque haber sido en el 2009-2010 que construyeron. El Cine Ocean era un cine hermoso, Sí, la verdad. y era el más grande. Era grande, enorme. Hay muchas Pero después conseguimos tener una sala propia
y nos mudamos a Ituzaingó y San Luis, a una sala que habíamos conseguido subsidio del Fondo Nacional de las Artes. ¿Eso en qué año? Ya en los 80, en los 80 avanzados. Sí. En la esquina del Shopping Recoleta sería, enfrente. O por la... No, siguiendo más para allá. ¿Shopping Recoleta ahí? No, Sí, No, en la parte de eso atrás es del Rivadavia. coto. Frente a Calos, así de Ajá. Calos, Ah, así, ahí está. en la- ¿Dónde está en la Geltec? esquina. Ajá. Insecticidas. Sí. Dejá de hacer publicidad no Pero tradicional. bueno, después, solo para continuar la historia un poquito, nosotros teníamos un grupo que éramos 8 personas, que éramos jóvenes rebeldes. Entonces hicimos como un golpe de Estado, digamos, en la institución. En el cine. Y nos fuimos. Largamos todo, nos robamos bastantes cosas, así el archivo que habíamos creado de cine por años nos lo llevamos. Y ahí formamos el grupo Kinema. Y ahí estuvimos trabajando unos años, 3, 4 años, haciendo cine. Yo hacía cortos en Super 8, hicimos un festival de Super 8 en Santa Fe, que fue bastante importante, vino gente de Buenos Aires, de todos lados. Y después, bueno, de ese grupo... ¿Por qué se fueron, perdón? ¿Por qué se fueron de...? Porque lo sentíamos como una cúpula verticalista y autoritaria. Era, o sea, la discusión era cómo se tomaban las decisiones. Ellos nos querían como que respondiésemos un poco a las directivas que ellos tenían y nosotros éramos medio anárquicos. Entonces, La discusión no era estética, era más política. No, porque la parte estética estaba por parte nuestra. Estaban Y ellos sumando. hacían un trabajo increíble en los barrios. O sea, en varios barrios trabajaban, los chicos eran todos militantes y nos encontrábamos que sé, una vez por semana y nos reuníamos los dos grupos. Pero nosotros empezamos a tener disidencias con la cúpula organizativa y nos fuimos. Yo tengo preguntas que a lo mejor corren la línea de lo que venimos, pero entonces se pueden responder cortito. ¿Cómo entra el cine en un joven de Santa Clara de la Buena Vista en el año en el que todavía vivías ahí? ¿Cómo fue el momento en el que dijiste, esto es lo que me gusta? Bueno, desde siempre, porque no es mentir, es la verdad. O sea, la única diversión que había en el pueblo era el cine en esa época. Había 2 cines. Entonces mis padres, que eran personas simples, de campo, digamos, pero iban al cine todos los sábados y nos llevaban. Entonces lo más esperaba el final de semana para ver esas películas. Y después íbamos a Carlos Paz mucho, que teníamos una casa allá, y el cine era número 1. Lo primero que hacía cuando llegaba era ir al cine. Entonces es como una atracción fatal. Pero como espectador, digamos, ¿cómo se hizo ese paso a pensarte como productor? Bueno, cuando yo entré a la Facultad de Ingeniería Química, cuando fui con mi mamá a inscribirme al centro ahí, lo primero que vi era un cartel que decía La novia vestida de negro de François Truffaut, que pasaban en el núcleo joven. Lo primero que vi. Y ahí empecé a ir al núcleo joven, inmediatamente. O sea, yo tenía una atracción muy, muy fuerte por el cine. Pero bueno, después me recibí en letras. El grupo Kinema, éramos 8. Ahí estábamos. En un momento, 5 fueron presos. Estamos hablando de épocas en las que no se votaba presidentes. Exacto. Entonces, bueno, yo me escapé en ese momento, me fui a Santa Clara, a través de Rafaela, llegué en tren y ahí me quedé un tiempo y me decía, no, quédate. Bueno, finalmente volví. ¿A tu familia cómo le pegaba todo esto? No, ni se enteraron. Estaban en otra. Bueno, es que ahí hay un episodio en mi vida que es marcante, que mis padres, mi madre y mi hermano se murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 19 años. ¿Recién te habías venido acá a Santa Fe? Sí, exacto. No fui con ellos a esa casa de Carlos Paz porque justamente tenía que rendir una materia en ingeniería química. Entonces Las iba vueltas. después en colectivo, a los 2 días iba. Y ahí, bueno, ellos desaparecieron. Entonces, ahí cambió mi vida totalmente y fue mi abuela la que se hizo medio La que te cargo, crió. la que me crió, ya era grande, pero la que realmente, la que me crió. Entonces, ¿por qué te decía eso? Porque tuviste que guardarte un poco en un momento Sí, porque... fui a la casa de mi abuela. Al pueblo, volver al pueblo. Sin decirle demasiado. Y no le dije nada a nadie, por supuesto. Iba a Rigby, a López, que es otro pueblito donde venía la secretaria de la Facultad de Letras, que vivían ahí.
y me traía informaciones y me decía, porque no había celular, no había teléfono, en esa época era complicado. Y ella me decía, no, me esperaba un rato más, vení, me contaba cosas de acá. Bueno, hasta que volví. Y A Santa Fe, no a la ciudad de dormía Santa a Santa Fe, no dormía en la noche porque cualquier ruido parecía que me venían a buscar y esas cosas. Bueno, finalmente me recibí en letras y me habían ofrecido una cátedra en la facultad y yo fui a pasear a Brasil en el verano y volví, dije me voy a vivir a Brasil. Entonces ahí me fui a Brasil, viví 11 años en Brasil. Ah, qué bien. ¿En qué parte? En San Paulo. Haciendo cine directo. Allá hice mucho cine, muchos largometrajes, ¿no? Como asistente de dirección. Hice de todo, pero terminé. Ahí como que laburaste mucho. Mucho, laburé un año, hice 8 películas en un año, sí. Mucho, aprendí mucho toda la cuestión. Y bueno, después decidí volver a Argentina y me estuve un año y ahí la vida me llevó por otro rumbo, porque una holandesa se enamoró de mí. Y ahí, qué sé yo, empezamos una relación y quedé embarazada de mi hijo, Giovanni, que ahora tiene 35 años. Entonces ahí yo había hecho una película en Brasil, en Amazonia, donde él nació, en la Amazon Rainforest, la selva amazónica, que se llama Jugando en los Campos del Señor, de Héctor Babenco. No sé si le escucharon, una película maravillosa. Vamos a anotarla para verla. Dura 3 horas y media, es larguísima, pero es una de las primeras películas fuertes sobre la cuestión indígena, sobre los misioneros americanos que venían a adoctrinarlos a los indígenas. Acá ya estamos en los 90. Ahí estamos esa película la hice en el 90. Mi hijo nació en el 90. Y ahí mi mujer en ese momento era editora de cine y yo quería volver a Argentina, pero ella quería irse, era holandesa, pero hacía 4 años que estaba acá y justo... Se quería volver a Holanda. Justo cuando Alfonsín, los últimos meses de Alfonsín, la hiperinflación y todo, ahí ella consiguió que nos llevasen a Estados Unidos para ella trabajar en la edición de la película. Y ahí nos mudamos a Estados Unidos. Y ahí te quedaste hasta que volviste. 34 años. ¿Qué fue la pandemia que te trajo de nuevo por acá? No, yo siempre venía, pero empecé a sentir que había algo acá que me atraía mucho. Y a pesar de que allá estaba bien... Era este lugar, Albert. 34 años es hace el año pasado o el anterior, hace un par de años. Sí. Ahora estoy 2 años y medio acá. Ahí va. Sí. Y, o sea, y en Estados Unidos seguiste, ¿en qué lugar de Estados Unidos? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Ahí, bueno, seguiste laburando, seguiste haciendo cine. Bueno, trabajé 10 años en la industria, en el cine independiente americano. Hice películas bastante interesantes. ¿Cuántas pelis hiciste? En total, sí. 35, más o menos. 35, lo voy a jugar a la quiniela, Alberto, al número porque lo nombraste varias veces. O sea, sí, ya sonó un par de veces. Ya sonó un par de veces, bueno. Pero ahí trabajé 10 años, entonces, pero de repente se tornó medio inestable el trabajo. Hacía una película, porque extranjero, mi inglés no era bueno, qué sé yo, conseguí películas buenas, pero no daba para... Entonces mi mujer en ese momento, que era holandesa, dinero y qué sé yo, business, qué sé yo, y ahí me empujaba, tenés que hacer otra cosa. Y hay una amiga que me dijo, ¿por qué no das clase de español? Y yo nunca me había pasado que podría dar clase de español en Estados Unidos. Y ahí empecé a dar clases de lengua y literatura española en una escuela secundaria y en la universidad. Sacaste el título. Claro, vos tenías Saqué el título, sí. lo mandé a pedir acá y me lo revalidaron porque era buenísimo mi título. Era lo mejor de lo mejor. Todavía. Es. Allá, los estudiantes de letras, viste, olvídate. Primero, los españoles, el español no es la primera lengua, entonces todo, viste, qué sé yo, es todo muy, muy flojo, muy flojo. Entonces empecé a dar clases y bueno, y trabajé 19 años. Dando de profe de español. Profesor y haciendo cosas de cine también, y dando clases de español, de cine también. Daba clases en la escuela secundaria, pero me mataba esa clase porque tenía 40 estudiantes. Mi objetivo era que ellos filmen. Entonces
filmaban, preparaban el guión y después lo filmaban, después lo editaban, después hacíamos un festival de cine al final del año. Es una experiencia hermosa. Pero bueno, en una hora me jubilé, ¿cierto? Entonces la jubilación americana es lo que me permitió libertad para venirte a hacer el infierno de los vivos. para venirme a hacer Infiernos Vivos, que ya estaba trabajando el Infierno de los Vivos desde el año 2000, Cuando leíste el libro. cuando leí el libro, 2000. ¿no? Libro de Alicia Barberi. Que te traía años, Santa 10 Fe, ya te años estaba estuve. trayendo No, Santa Fe. 2000, 25 menos 10, 2015, ¿no? 2015. 2015 leí el libro, empecé a trabajar el guión y ahí fui, me jubilé y ahí empecé a venir más frecuente. ¿Cada cuánto venía como para tener una idea? Una Antes vez al de. año. Vos nunca dejaste de venir con No. frecuencia. No, venía una vez al Como que año. nunca te desarraigaste del todo, No, si podemos usar esa no, expresión. No, iba mucho a Santa Clara siempre. Ah, sí. Y seguí yendo, porque el fin de semana Siempre pasado voy fuiste mañana, a Santa Clara. Voy mañana, porque mañana es el cumpleaños de mi sobrino nieto. Ajá. Así que O sí, sea que voy seguís teniendo vínculos. mañana. Sí, claro, porque mi hermano murió ahora hace 2 años, pero Ajá. vivía en la casa de mis padres. El papá de Mauro, que El lo papá de conocemos a Mauro, Mauro. claro, Ajá. el papá de Mauro. O sea, ¿y qué, digamos, en las pelis siempre hiciste esto de primero escribirlas, después dirigirlas Exacto. y asumir todo ese proceso? Sí. Pero la verdad yo hice pocas pelis personales. Hice los cortos en Super 8 en el 70, en los Ajá. 70. Después hice un documental que es una película bastante buena que se llama Punks, sobre el movimiento punk en Brasil. ¿Podemos hacer un ciclo de las pelis de Alberto? Me encantaría. Pero, bueno, ¿Tenés después vamos a tus volver, pelis? Porque Podemos. entre los Super 8 está lo que llevaste a Sastre. No, a Zárate. A Zárate la A semana Zárate, pasada. exacto. Que es algo para lo que podemos charlar y linkearlo con una invitación que tengo para el fin Sí. de semana. Claro, ¿tenés La- tus pelis, Alberto? Sí, las tengo. Las tenés Las todas. acabé de digitalizarla. Pasaron, Ajá. como esta pasó 50 años prácticamente en el cajón. Claro. En Super Claro. 8. Y ahora la digitalicé y ahí la llevé a Zárate porque era un homenaje a Estela Figueroa. Que es la protagonista. de Es los la cortos. protagonista del corto ese. Ay, que no es muy- Nuestra hada, Estela, que va a ser homenajeada en el Festival Afluente a partir de mañana. Es a partir de mañana. Este claro. final de semana. Este fin de semana, viernes y sábado. Ahí justo la Mili dice Estela Figueroa. Yo supongo que pensando en qué No- personas no tienen que pueden estar. faltar allá. Lo dijo antes de No, que la mencionemos. Lo dijo antes de que apareciera en nuestra charla. Es que es exactamente. nuestra hada, tiene que estar, tiene que estar. Entonces volviste en el 2020 y pico. Sí. Y bueno, Con esa peli por la volví mitad. cuando presentamos el proyecto al Inca y nos lo Ajá. aprobaron. Presentamos, hablas en plural con alguien que en lo que ya venía Agustín laburando. Falco. Ajá, y como que te contactaste a la Agustín- distancia. Agustín Falco, trabajamos juntos, hacíamos desde que comencé el guión, empecé a trabajar con ¿Y Agustín. cómo te contactaste? Porque él venía laburando acá en Santa Fe con mucha fuerza, pero ¿cómo fue ese contacto? ¿Cómo- Bueno, porque yo era muy amigo de los padres. Ah, Ya- mira. yo estoy trabajando con todos los hijos de mis amigos. Claro. Tipo Betania Capato, que, Ajá. Rosita y Jorge eran mis amigos. Ah, muy bien. Estaban en el núcleo, en el grupo, Claro. el grupo de cine. Después Carlos Falco y Marina Vázquez eran amigos míos, qué sé yo. Entonces, Y vos trascendés generaciones, Albert. sí, la verdad que sí. Ya estoy. No, ¿qué? Espectacular. Sí, sí, sí. Y entonces estabas hablando con Agustín Falco, te viniste acá y dijiste, bueno. Y ahí, Y exacto. cuando vos viniste a hacer la peli, ¿sospechabas que te ibas a quedar? ¿O era un viaje más de No, él? la iba a hacer iba a quedar un tiempo acá y después me iba a volver. Ajá. Sí. Pero de repente, y en eso, bueno, hice la peli, que fue una hermosura hacer esa película. La verdad que fue una experiencia magistral. La hicieron acá, Sí. en la ciudad, en Santa Fe. En Santa Fe, El Pozo, Rincón y Santa Clara. Con financiamiento efectivamente Del del Inca. Del Inca. Eso sí. lo obtuvieron. Las 2 primeras parcelas recibimos y después Ajá. se pudrió todo. Y, Engancharon la despedida del sí, Inca. la despedida del Inca, sí. Ujú. Sí. Llegaste justo. Justo. Ujú. Justo. Y la filmamos justo, porque era una película para ser filmada en la primavera o verano, y me dijeron, filmá ahora. Ujú. Y hicimos una película de invierno. En el rato entre la pandemia y Milei, básicamente. En el Es- ratito que hubo ahí, exacto, alcanzaste a... Clavaste otra Exacto, peli. Sí. Exacto, exacto. Y tenemos fecha de estreno. El 27 de septiembre, finalmente. El día del cine santafesino, nada más y nada menos. Exacto, el día del cine santafesino. Ay, muy bien. Donde en la semana del cine santafesino vamos a tener, porque ahí todavía no hablé del Birri, ¿verdad?
Claro. Hasta ahí. Eso era el No próximo llegamos, tema. no No llegamos todavía, porque ahí empieza una nueva etapa, ¿cierto? Pero bueno, en la Semana de Cine Santafesino se van a estar presentando mi película el sábado, pero se va a presentar el documental que hicimos sobre el carnaval aquí del 2024. Ah, y también va a estar el Va a docu ahí. Va a estar el docu ahí, que Ajá. está quedando buenísimo. Y también se va a presentar el largo que hizo Matías Medici. Ah, el Mati que estaba en la peatonal, ese el que vimos filmándose. Ese. Un día venía a Ese. transmitir y interrumpí una escena de la película del Mati. Pasé, pero no entendí, como era gente que estaba siempre acá, no entendí que estaban filmando y me mandé derecho y me frenaron en el medio, tuve que cortar y arrancar de nuevo. Porque Arruinaste hace una unos escena. años, y evidentemente tu energía ha tenido que ver, empezaron a explotar las pelis en el Birri, ¿no? El Birri como sede de rodaje, como espacio de rodaje, pero también como usina de producciones y ahora Sí. también de Este. ciclos. Este largo y el ciclo de cielo. Ajá. Bueno, la película de Matías es la película más inusitada que hice en mi vida. Porque hicimos la película entera, éramos 2 personas, él y yo. Entonces hicimos todo nosotros 2. Es decir, con algunas ayudas de vez en cuando, Ujú. pero salíamos todos los días, él y yo. Yo era el asistente de producción, era qué sé yo, era el sonidista, yo le grababa, el actor, hice como Ujú. 5 o 6 personajes en la película. Muy bueno. Uno con máscara, otro un policía, otro nada. Entonces, esa fue una experiencia muy especial. Y tiene que ver con los recursos, con una decisión, con una búsqueda. O con esa impronta de que el cine se hace haciendo. Bueno, eso es Mati. Yo creo que él se inspiró mucho en mi proceso porque justo Ajá, estaba yo claro. haciendo, pero él tiene una determinación, ¿verdad? Y un talento él maneja todo. Claro. Yo soy más limitado en muchas cosas. Ajá. Él hace la cámara, hace el montaje, él hace todo. Entonces por eso que es Ajá. tan especial. Y es una película muy buena, muy importante. Esa también la tenemos el 27 de septiembre. No el 27, En la La semana. semana. en la Esa semana de septiembre, o sea que tenemos el estreno de tu peli, El infierno de los del vivos. Infierno de los Vivos, el estreno del documental de La Birrilata. Una estación, un carnaval llamado Resistencia. Ah, bien. Un carnaval llamado Resistencia. Un carnaval llamado de Resistencia y también tenemos la peli del Mati. ¿Tiene Ese- nombre ya? Sí, por supuesto, el viaje de... ¿Cómo se llama el personaje? Se me fue ahora. Oh, Dios mío, el viaje Bueno, de Eliseo. El Ah. El sí, viaje sí lo de habíamos Eliseo, una película Ajá. sobre el amor. visto. Y Che, de la piel y- suave, Bueno, y ahí también filmé de la piel suave, ¿no? Sí. Claro, Y estabas bueno, quedando filmé fuera. un corto, después del Infierno de los Vivos, filmé un corto también, Ah. que es muy interesante, que después ya lo van a ver en algún momento. ¿Eso está en postproducción? No, ya está. ya está terminado, sí. Ese es hice el guión, la dirección y fui el único actor de la película, soy yo. Ajá. Ese fue todas cosas y trabajé, por eso que me siento tan bien acá, porque trabajo mucho, No para, no para, no para. no para. Che, Y ¿estas presentaciones en dónde van a ser? en el Cine América, Todo en el Cine del América. 25 al 30 de septiembre. Ahí va, perfecto. Sí. Perfecto. El ciclo va toda esa semana. Toda semana. Y también va a estar una película del Mauri, Ajá. Centurión, no sé, Ujú. que hizo en Cuba. La de Cuba, La que de Cuba. la vimos acá. Esa también va a estar en con el los ciclo. niños. Claro, Exacto. eso te iba a Hermosa. decir hoy. No solo Alberto está acá, está Alberto, eso. está el Mauri, No, está el Mati, es El increíble. colectivo audiovisual. Por eso digo que ha Carlos, explotado. Sí, Carlos, la Mili, los chicos. Ujú. Acá está Lucas. Lucas, que está por ahí. Luquita, vení, vení. Da la cara. Así que el colectivo audiovisual está muy fuerte. Ujú. Sí, y ahora empezamos ese ciclo de cine escena, que estamos pasando una Ajá. película todos los martes. En el primer ciclo es sobre las disidencias. Y vemos la película y tenemos una cena hecha por amigas del grupo, Ay, que qué son ganas de venir. buenísimas cocineras. Me llegó ese rumor de que ¿Qué? las películas estaban bárbaras y la comida estaba La espectacular. comida tiene que ver con el país del cual viene la película. Uy, qué bien. Entonces estuvimos la última semana comiendo carbonara chilena para Ajá. Tengo miedo torero, ¿no? De la película chilena que pasamos. Y el martes que viene, Es paraguaya, Ah. 108 cuchillo de palo. buenos Y- nombres.
Ujú. Sí, parece, es un documental Ajá. que dicen que es muy bueno, hecho por una mujer Ajá. en Paraguay, que es un país que no tiene mucho cine, ¿verdad? Pero que hay, empezaron a ver en algunas producciones importantes. Así que ese acá ciclo de están- cine escena está muy bueno y después de ver la película nos sentamos alrededor de la mesa y conversamos sobre la peli. Mientras Ese. comen, en este Mientras caso, comemos. sopa paraguaya, supongo, Exacto. o algo, o no sé qué Seguro, será. algo así ¿Y de cómo verdad. hago para venir? Vengo, Bueno, aviso, la arreglo con entrada, alguien. como todo evento del Birri, es libre, con entrada a la gorra, Ujú. ¿cierto? Con salida a la gorra. Importante. Pero para reservar la comida, digamos, hay un teléfono que se te puede dar. Bien, Ujú. bien, que está en las redes de Birri. Exacto. Tenemos el flyer por ahí para cuando hacemos la Bien. cartelera completa. Perfecto. Ahí vamos a Y la repasar bien comida, la verdad, sale 5.000 pesos. La comida Re y mil es accesible. riquísima. Entonces, Y encima una casera. comida tradicional de algún país. Exacto, del que entonces viene la peli. digamos, no es que hay que pagar, es muy módica la Ajá, entrada. Sí, ajá. sí. Espectacular. Bueno, entonces ¿Qué más? el capítulo Birri te hizo quedarte un poquito más de lo que Por su- imaginabas. Bueno, la cuestión con el Birri comenzó así. Empecé a escribir con Gastón Noneto. Yo me acuerdo un día que yo estaba en la birriteca haciendo algo con la JOR y teníamos taller del papelón, estaba el Tusa, estaba el Lucas y vino Gastón, tocó la puerta y dijo, disculpen, hay una persona que es cineasta, que viene de Estados Unidos, una cosa así, que puede pasar a conocer la birriteca. Ah, Y nosotros que siempre somos encantadores, dijimos adelante. Decí que estabas vos, Emilia. Pasaste, subiste, miraste esto, Gastón te contó, te explicó y se fueron. Y, yo, Exacto. y después conecté ese momento. No sé, el diseño debe haber sido 2021. No, eso fue 2000. 2024. No, fue antes, porque existía el papelón. No. Cuando viniste a conocer por primera vez, Birri. Capaz que antes de que te puede quedaste. Viniste claro. como de puede ser, pasada. puede Ahí va. ser, puede ser. 2022 te negocio. Pero si yo ya tenía esa relación con Gastón es porque estábamos trabajando juntos Ujú. y eso lo hicimos en 2024. Acá Lucas dice Bueno. que fue 2024. Yo Para creo mí que fue sí. antes. Bueno, la Emi. Pero bueno, la cuestión está así, yo tenía una premisa que es un grupo de actores que está preparando una obra de teatro. Esa era la premisa Ajá. de la cual partimos. Empezamos a trabajar con él y de repente, ¿cuál es el teatro en el cual vamos a trabajar? Teníamos opciones, digamos, podría ser haber optado por el municipal, digamos, que podría tener. Pero ahí empecé a venir porque me sentía atraído por las cosas los eventos que pasaban y ahí fue entrando y la película transcurre en el Birri, finalmente. No solo la obra de teatro se filma en el Birri, sino que se sigue la preparación del carnaval y el carnaval del 2025, ¿verdad? Entonces, Y atravesada por toda la cuestión del desalojo, del desalojo. Ajá, que es una traída del problema del 2013, pero que ajá. Se trae se trae al al presente de Y la, fue una de la peli peli. que se habitó mucho acá, porque Sí. como que el rodaje atravesó la cotidianidad y quedó entramado y se generaron Sí. amistades y personas que empezaron a Sí. venir. Fue muy lindo todo Yo eso. flasheé mucho con esa parte del proceso, con la gente a la que se le como que abrió la película, el rodaje le abrió la puerta y se quedó. Justo enganchar el carnaval también es hermoso, algo a mí me pasó hace mucho tiempo y que también hizo que me quede. Pero eso como yo siempre soy de los compañeros de acá, uno de los más, siempre milito la cuestión de ser más. Que nos va a hacer bien siempre ser más. Después vemos para qué, pero por lo pronto seamos más. Y gracias a ese rodaje creo que fuimos más y que estamos siendo más. Sí, Y exactamente. además una peli que tiene unas escenas. Yo actúo. Bueno, la voz, sos la voz. No, yo actúo en la escena También- de la también la voz. asamblea. En la asamblea En está. la Ah, escena de tenés asamblea, razón, sí. tenés No, razón. Y no, en, también. en el carnaval con el Momo Y también. en el carnaval con el Momo y no quiero hacer spoiler, solo que en la introducción ahí está la voz de dos figuras notables de la cultura. Una soy yo y otra es un uruguayo que seguro que lo conocen, Que escribe lindo. que escribe lindo. Exacto. Che, Alberto, te iba a preguntar, tu hijo fue con vos a Estados Unidos, se quedó Sí, allá. fue con 5 meses Ujú. y bueno, Ah, vivimos en mira. Los Ángeles durante muchos años y después él se mudó a Colorado. Vive en Ajá. Colorado. Él que se quedó viviendo allá en Estados se Unidos. quedó viviendo.
pero Ajá. si bien que lo odia a Estados Unidos, tuvo problemas legales. Ah, sí. Ush, porque él es más antiamericano no puede ser. Mirá vos, qué loco, Él es porque revolucionario, él es joven revolucionario. lo tenemos que conocer. Sí, va a venir en algún momento cuando, no sé, pero... ¿Y Porque- extrañás algo de Estados Unidos? Bueno, también voy Ajá. bastante también Ajá. para allá, porque por ejemplo, fui a un festival de cine en la Carolina del Norte, Ajá. se pasó el infierno de los vivos, y de ahí lo fui a visitar a mi hijo a Colorado. Después fui hago un trabajo de literatura todos los años en junio en Tampa, Florida, y me llevaron desde acá, conseguí un pasaje de Buenos Aires Ah, bien. a Tampa. Entonces fui 2 veces ya este año. Ah, está bien. Y porque Debe la andar verdad- hostil la cosa igual. ¿Cómo? Debe andar bastante hostil Horrible, la cosa con horrible, Trump. está horrible. La ICE. Y la verdad que a mí me quedó mi casa, yo tengo mi casa ya. Ajá. Y lo digo porque me preguntan, ¿dónde sale la plata de la peli, verdad? Porque Qué bien que la hiciste, de la Albert. piel suave, la pagué yo, hasta Claro. ahora. Con ese alquiler que quedó allá. Con qué el alquiler que espectacular. quedó allá. Qué bien Con el usado. alquiler que quedó allá. Entonces, y ahora en este 11 de agosto, hace 2 días, lo volví a alquilar por 1 año. Perfecto. O sea que Entonces, va a haber otra peli. Eso me limita. Ahí ya porque- sabes cuánto tenés para rodar, porque para no producir. no puedo volver, digamos. Claro. Pero es eso lo que me permitió bancar la peli. Muy Sí. bueno. Si bien que ahora estamos presentando la peli en varios festivales, porque bien. queremos un coproductor que se haga cargo de la postproducción, para Ajá. liberarme un poco de esa función, ¿no? Claro, Porque que debe ser. si no es así todos los meses, ¿viste? Ujú. Pero nos quedan los últimos pagos Ujú. ahora en agosto y quedamos sin deudas. ¿Y eso Sí. tiene pero fecha de porque estreno? hicimos todo una cosa de pago así por meses. Cada uno recibió por Ajá. 6 meses casi un poco y ahora Ajá. estamos casi terminando. Porque aparte laburó un montón de gente, fue como un despliegue. Laburamos 10 personas. Y contando a la gente que estuvo actuando de extra. No, actores 25, 27 actores había. Digo, es Pero como digamos, el equipo técnico bien, que eran 10 10 personas. 10 sí, personas. que es muy poco. Para Claro. hacer una película grande como Claro. es esta. Bueno, y también Brasil te quedaron 11 años ahí en Brasil, que también extrañás Brasil. Bueno, Brasil es mi segunda patria, digamos, como decía Rubén Darío. Nicaragua es mi esposa y París es mi amante. Una Y cosa sí. así. Y para mí Argentina es mi esposa Ajá. y Brasil es mi amante, porque Ujú. yo tengo un amor muy grande. Tengo muchos amigos, muchos años de trabajo. Entonces, Claro, 11 años, un montón sí, viviste pero allá. también empecé a ir bastante porque fui a esa película Punks, Ujú. que se transformó en una película de culto en Brasil. Ajá. O sea que tiene un seguimiento muy Claro. grande. ¿De qué año Por- es Punks? Es de 83, 84. 83, digamos. Aparece Ajá. a veces 83, a veces 84. Y Esa digamos, se movió mucho. es un... ¿Cómo es- puede ser que no la vimos entonces? Tenemos que verla. Bueno, la acabé de digitalizarla Ajá. y la iba a pasar, las iba a presentar todas en la muestra de cine santafesino. Ajá. Pero dije, me parece que es demasiado ya. Ujú. Dejemos un Ya poco. tenía bastante. Ya tenemos bastante participación, entonces la saqué. Pero la podemos ver acá. Sí. Se la mostré a los chicos. Pero ahora la volví a remasterizar, a digitalizar y va a tener leyendas en español que antes no tenía. Ah, fundamental. Entonces, Sí. sí. Pero se transformó en una película de culto porque en esa época hay muy poco documento de la cultura punk en Brasil. Casi nada. Mm. Digamos que es la única película que quedó. Entonces ya nos la pidieron de muchísimos lugares para sacar escenas y cosas porque no queda mucho documento de esa época. Por eso que se ¿Y transformó. cómo llegaste al asunto? Bueno, tengo una codirectora, Sara Yagni, y empezamos a ver sobre qué hacemos, qué sé yo, y ahí empezamos a hablar y ahí llegó los punks y qué sé yo, empezamos a investigar, fuimos a visitarlos, nos encantó la cultura y ahí presentamos el proyecto a la Secretaría de Cultura y ganamos el subsidio. Entonces es una película de la Secretaría de Cultura de San Paulo. Bien. Sí, entonces sí fue una experiencia
increíble, increíble. Hay como un juego entre lo que podría vincularse más con lo documental y la ficción en la peli que yo vi, digamos. En las otras hay esa búsqueda, ¿te interesa ir por ese lado? Bueno, ese Punks es documental, El infierno de los vivos no, es totalmente ficción. Ajá. Y acá fue por la injerencia del Birri, que era una Ajá. ficción. Ajá. Pero de repente empezó a entrar y se instauró como la estructura prácticamente de la película, ¿verdad? Qué locura. Entonces por eso que se transformó en ficción, documental ficción, las dos Ujú. cosas. Ujú. Sí. Bueno, y también estaba la que nos comentaste que filmaste en la Amazonia, jugando en los caminos del Señor. Jugando en los campos, En los campos del Señor. Ajá, esa es más documental, es completamente... No, es una ficción. Ficción. De la pura madre. No, tiene actores maravillosos. 6 actores vinieron. Estuvimos compartiendo 4 meses con John Lithgow, no sé si lo conocen, Aidan Quinn, Katie Bates, Daryl Hannah, Tom Berenger La pronunciación de alguien que ha vivido Daryl allá. Hannah es el que me sonó de todos estos. y Tom Waits. Ajá. ¿Cierto? Tom El, Waits. el Tom Waits. cantante. ¿El cantante, Tom Sí, Waits? es uno de los personajes. Entonces, es una producción, pero que el productor, que es Sol Sense, se fundió con la película, porque gastamos, creo que no sé si $40 millones, y la película fue boicoteada, porque hablaban de los americanos, Ajá. Claro. porque es 3 horas y media, entonces una película que podría tener un éxito total fue boicoteada, entonces no trascendió, entonces perdió todo. Y él lo recuperó. Por supuesto que era un productor independiente que hizo películas maravillosas, de mucho suceso, entonces tenía mucha plata y tenía un estudio de grabación que se llama Fantasy Studios, que está en Berkeley, y ahí se grabaron grandes discos de Berkeley, claro, que es donde Berkeley, está la sí. Universidad de Música. Exacto, Ujú. ahí. Entonces, sí, esa película no es una película muy grande, una producción alucinante. Sí, sí, dijiste una cantidad de millones de dólares que no había No, escuchado. alucinante, de Que si filmando- te escucha Caputo te viene a revisar los bolsillos. Sí, sí, Bueno, sí. qué bueno que te quedaste, después de todos estos viajes y recorridos que te quedaste por acá, por Santa Fe. Y Sí. tenemos varios apuntes con cosas para ver y fechas para seguir difundiendo, porque bueno, septiembre sí o sí, entonces vamos a... El cine escena el próximo Pero la más martes. próxima, claro, es el y el próximo martes que viene. que vamos a ver, entonces, 108 Cuchillo de Palo. tiene un nombrazo, una película Sí. paraguaya. paraguaya. Y ¿A qué hora es? A las 20:30. 20:30. Sí. ¿Esto va a seguir? ¿Se sabe si va a Sí, seguir? va a seguir. Ah, va a seguir, o Sí, sea, sí, hay que claro. instalar los martes. Exacto. Va a ser todo de aquí, va a Ajá. empezar un nuevo ciclo. Ajá. Y hay un grupito que está ahí tramando junto con vos. Sí, Ojo Despierto. Ajá, que ya viene también. Ya viene aquí en el Birre Ajá, presentando películas. haciendo Las historia. Caro, las 2 Caro. Ajá. La Y- Caro Taca y la Caro Andelic. Exacto. Ujú. Y el colectivo audiovisual. Ajá, se Nosotros sumó con el los pibes. colectivo. Exacto. Nos juntamos Ajá. para hacer esto. Espectacular. Entonces, los martes vamos a ir instalando esta cuestión de que se ve cine y se come un plato alusivo a la película. Y bueno, en septiembre tenemos muchas cosas para ver Muchas. y mucho estreno. Mucho No estreno. Qué El odio que Birri va a justo me estar llené los allá martes. presentísimo en el, sí, sí, en la sí, muestra del sí, cine sí. santafesino. Eso es tremendo. Sí. El cine, la muestra de cine santafesino, bueno, qué hermoso. Sí, Vamos a estar ahí. sí. Gracias por esta charla que estuvo espectacular. Muchas gracias por venir, Alberto. Gracias. a Podríamos ustedes, estar gracias, gracias. horas y horas hablando con vos. Y te Gracias. vamos a tener que volver a invitar más cerca de septiembre para volver a recuperar Bueno, estas fechas que no hay que perderse. Alberto Gieco estuvo con nosotros. Vamos con un cortecito. ¿Vamos un corte? Perfecto, señor director.